Esto es un iPhone y esto es un Android de gama alta. Ambos teléfonos sirven para hacer llamadas y para usar todo tipo de aplicaciones, pero uno es un objeto de estatus y el otro responde quizás a necesidades objetivas como prestaciones o coste. Este símil al final es perfectamente aplicable a los coches que hoy vamos a comparar, el Tesla Model 3 de origen estadounidense y el BYD Seal de origen chino. Más allá de determinar objetivamente cuál de los dos coches es mejor en esta comparativa, hablaremos también de prejuicios y de la imagen que proyectan. Venid con nosotros porque hay mucha tela que cortar. Estás en Diario Motor, con el patrocinio de quecochemecompro.com. Al César lo que es del César. Tesla es una de las marcas más establecidas y reputadas en el mercado del coche eléctrico, y no solo por ser una de las pioneras, sino por haber sido capaz de convertir el coche eléctrico en un objeto de deseo, o quizá en un símbolo de estatus. El arrojo empresarial de Tesla, su ascenso meteórico y la personalidad explosiva, por llamarla de alguna forma, de Elon Musk, nos gusta o no han convertido a Tesla en una especie de Apple en lo tocante al coche eléctrico, aunque haya sido a costa de estar al borde de la quiebra en no pocas ocasiones. La red Supercharger de Tesla, nacida en un contexto de ausencia de redes potentes de recarga, también ha supuesto un enorme espaldarazo a la expansión de la marca. El Tesla Model 3 a día de hoy es el segundo coche eléctrico más vendido de todos los tiempos, y el primero es el Tesla Model Y. El Model 3 tenía que costar menos de $35.000, sufrió muchos problemas de calidad inicial y sobre todo sufrió la lengua de trapo de Elon Musk. Pero a día de hoy es uno de los coches más competitivos de su segmento, con un precio que empieza por debajo de los 40.000 euros, además de haber recibido una actualización muy profunda hace poco tiempo, concretamente el año pasado. El Model 3 mide 4,72 metros de longitud, es una berlina compacta y su diseño, como estáis viendo, es minimalista e incluso aséptico. Todos los Tesla Model 3 que se venden en Europa son fabricados íntegramente en la Gigafactory de Tesla en Shanghái. Al otro lado del ring tenemos al BYD Seal. BYD es a día de hoy el mayor rival de Tesla. Nacido en el año 1999, BYD pronto comenzó a especializarse en vehículos electrificados, y a día de hoy esta marca china es el principal fabricante mundial de coches de nueva energía, es decir, híbridos enchufables y eléctricos puros. Todo apunta a que en 2024 superará a Tesla como principal fabricante mundial de coches eléctricos por volumen. Desarrolla y produce sus propias baterías y presume de una integración vertical muy superior a la media del mercado. Sin ir más lejos, es BYD quien produce las baterías de ferrofosfato de litio que utiliza Tesla en varios de sus coches. En estos momentos, la marca china lidera un ambicioso proyecto de expansión en el continente europeo. Por su parte, el BYD Seal ha sido diseñado por nada menos que Wolfgang Egger. Y su nombre quizás no suene, pero si os digo que fue la persona que diseñó el Alfa Romeo 8C Competizione, quizás veréis a este coche con otros ojos. Este BYD Seal es el segundo integrante de la línea inspirada en el mundo del mar de BYD. Es una berlina de 4,80 metros y 3 volúmenes, y su diseño la verdad es que me parece bastante más voluptuoso y bastante más orgánico que el del Tesla Model 3. De hecho, os digo que me gusta bastante más. Este coche fue lanzado al mercado en 2022 en China, pero se empezó a comercializar en Europa el año pasado, en 2023. Su precio empieza también en el entorno de los 40.000 euros, al igual que el Tesla Model 3, y por supuesto se fabrica íntegramente en China. Como casi todos los productos de electrónica de consumo, ambos coches se producen en China, presumen de una aerodinámica excepcional y tienen precios muy similares. Tras ponerlos en contexto, comencemos a compararlos más en detalle. Comenzamos esta comparativa analizando los interiores de ambos coches eléctricos. Estamos en el Tesla Model 3 y de entrada este habitáculo se siente absolutamente futurista, pero al mismo tiempo muy minimalista e incluso con guiños a nuestro propio salón de casa. Todo el protagonismo, o mejor dicho, el único protagonismo, lo tiene la pantalla de 15,4 pulgadas que aglutina todas las funciones del vehículo, aunque de ello os hablaremos más adelante. Todo está dominado por las líneas rectas y además se siente muy diáfano, muy espacioso y además se siente bastante relajante. Pero vamos poco a poco a analizar qué es lo importante de este habitáculo. El primer punto que tenemos que tratar es la ergonomía de este puesto de conducción. Vamos a empezar por lo bueno, porque aquí hay mucha tela que cortar. Lo bueno es que la posición de conducción que tenemos en este Tesla Model 3 es muy satisfactoria, es incluso tirando a deportiva y es
relativamente tradicional. Y en ese sentido me refiero a que vamos sentados bastante bajos, vamos sentados bastante cerca del suelo, porque esto al final es un vehículo tradicional en formato, y además tenemos un volante de pequeñas dimensiones con muy buenas posibilidades de ajuste. El ajuste, eso sí, lo tenemos que hacer a través de la pantalla. A eso llegaremos después. Pero la verdad es que lograr una posición de conducción óptima es muy sencillo. Además, la visibilidad es excelente, sobre todo porque tenemos un cristal delantero muy grande y tenemos un salpicadero muy plano, muy poco intrusivo. Pero la ergonomía tiene sus sombras. Y es que en aras del minimalismo, o si lo queréis ver de otra forma, de la reducción de costes, Tesla ha eliminado prácticamente todos los mandos físicos de este interior. Y cuando me refiero a todos, me refiero a todos. No hablo simplemente de que la climatización esté en un menú en la pantalla principal, algo que ya es bastante común. Me refiero a que no tenemos, por ejemplo, palancas en torno al volante. De hecho, el botón de los intermitentes está situado en el volante, no es una palanca. En Estados Unidos esto podría funcionar, pero en España o en Europa, con la cantidad de rotondas que tenemos, es un auténtico atraso tener que ir girando el volante y mirando a ver si hemos activado o no el intermitente. Al final lo que va a pasar es que no lo pongamos. Tampoco tenemos un mando para los limpiaparabrisas. Tenemos que ir a buscarlo en un menú y ahí seleccionar limpiaparabrisas automático o su velocidad. Eso sí, si queremos lavar el parabrisas al menos tenemos un mando en el volante. Si queremos abrir la guantera tenemos que buscar un comando en la pantalla principal. Si queremos abrir el capó delantero tenemos que buscar un comando en esta pantalla. Incluso si queremos movernos hacia adelante tenemos que deslizar la pantalla hacia adelante y hacia detrás, aunque el coche puede de alguna forma interpretar lo que queremos hacer y seleccionar por sí mismo en qué dirección queremos circular. Sería todo mucho más sencillo con una palanca de toda la vida. Aún así tenemos aquí, aunque no se vea, mandos físicos para seleccionar PRND, como digamos seguro por si en algún momento fallase la pantalla principal. Pero es que incluso el botón de los intermitentes de los warnings está situado en esta posición tan extraña. Ergonómicamente es bastante desastroso y todo esto nos obliga a apartar la vista de la carretera y en el fondo a disminuir nuestra seguridad, que vamos a estar más pendientes de toquetear una pantalla. Con todo, es cierto que tenemos bastantes huecos portaobjetos en torno a esta consola central, un hueco muy grande bajo el reposacabezas y una guantera decente. Pero en cuanto a ergonomía, de entrada, el interior del Bay de Seal se siente mucho más tradicional, pero aún así es un interior muy tecnológico, con mucha tecnología y con un diseño mucho menos minimalista que el del Tesla Model 3, mucho más recargado. Pero de nuevo, vamos poco a poco a analizar lo importante de este interior. Pero donde este coche de verdad marca la diferencia con respecto al Tesla Model 3 es en la presencia de mandos físicos. Tenemos un botón de arranque, tenemos un selector de cambio de marchas tradicional, tenemos una ruleta para cambiar de modos de conducción, tenemos una palanca para los intermitentes y otra para los limpiaparabrisas. Y no tenemos mandos físicos para la climatización y tenemos una pantalla giratoria que personalmente creo que es un poco innecesaria. Pero bueno, es un detalle. Igualmente tenemos bastantes huecos portaobjetos, de forma similar diría al Tesla Model 3, pero en cuanto a ergonomía es un coche mucho más pulido. El puesto de conducción del Bay de Seal es mucho más tradicional que el del Tesla Model 3, y en cuanto a ergonomía eso es algo muy positivo. No es tan minimalista ni nos ofrece una sensación tan diáfana, pero a cambio tenemos una ergonomía mucho más cuidada y mucho más segura sobre todo. En cuanto a la posición de conducción, eso sí, es muy similar a la del Tesla. Esto es un coche bajo, vamos sentados bajos y tenemos un volante con muy buenas posibilidades de ajuste, además de unos asientos que no solo son muy bonitos, sino que son espectacularmente cómodos. Pero donde de verdad se marca la diferencia con respecto al coche americano es en la presencia de mandos físicos. Tenemos mandos físicos para los intermitentes, para los limpiaparabrisas, tenemos un selector de cambio, tenemos un botón de arranque, tenemos en definitiva mandos físicos. Y al final va a ser secundario que la climatización esté integrada en la pantalla cuando tenemos un coche mucho más cuidado a nivel de ergonomía.
La calidad interior fue uno de los puntos débiles del Tesla Model 3, al menos hasta su lavado de cara, no solo en cuanto a materiales, sino también en cuanto a ajustes. Por fortuna, a partir de 2023 este interior cambió de forma radical y ahora mismo podemos decir que tiene una gran calidad interior. Fijaos, tenemos el salpicadero y la parte superior de las puertas tapizadas en un material blando muy agradable. Tenemos la superficie textil en el salpicadero y también la tenemos en la parte central de las puertas. Toda la consola central está tapizada en material blando e incluso la parte inferior de las puertas está tapizada en un material de tacto blando. No hay ni un solo plástico duro en las plazas delanteras del Tesla Model 3, algo que es realmente impresionante. Pero es que los ajustes se sienten muy sólidos, nada cruje, la pantalla no se mueve, en absoluto no hay ni un solo crujido en este interior y la verdad es que podríamos decir incluso que se siente premium. De entrada, el Beide Seal nos ofrece una calidad percibida elevada, pero para analizar si eso es realmente así, hay que tocar. Fijaos, la parte superior del salpicadero imita al cuero sintético, pero es en verdad un plástico gomoso de tacto blando. En la parte superior de las puertas tenemos cuero sintético. En la parte central del salpicadero y de las puertas tenemos una especie de piel vuelta con un tacto muy agradable. Y aunque tenemos materiales muy vistosos y aparentemente muy bonitos, también tenemos materiales que son quizás de un gusto más oriental. Por ejemplo, estos plásticos negros brillantes con motivos geométricos, estos mandos en plástico negro brillante, este selector de cambio transparente y de nuevo esos mismos materiales y esos mismos motivos en el volante y en las puertas. Es cuestión de gustos. En cuanto a solidez, es un coche que se siente muy sólido, diría que casi tan sólido como el Tesla, aunque sí que es verdad que esta pantalla se siente un poquito más endeble, quizás por el sistema giratorio que tiene. Apenas tenemos crujidos, pero la verdad es que en cuanto a calidad, es un coche que quizás está un puntito por debajo del Tesla, que en ese aspecto diría que gana la batalla. Esta es la pantalla del Tesla Model 3, tiene 15,4 pulgadas y en ella se maneja toda la información del vehículo. Por una parte tenemos el mapa con Google Maps, es extremadamente fluido, y por otra parte tenemos la información del vehículo. Aquí tendremos la velocidad, la carga, etc. En estos menús podemos controlar todas las funciones del vehículo, desde controles básicos hasta aspectos del dinamismo, la carga, los seguros del vehículo, las luces, las pantallas, la navegación, en definitiva, un montón de cosas. Aquí debajo tenemos varios accesos directos, por ejemplo, para las funciones de climatización, para analizar los consumos del vehículo. Tenemos también una pantalla para el teléfono, tenemos las cámaras y tenemos una serie de aplicaciones que podemos elegir además de accesos directos. Y además aquí tenemos algo muy curioso. Y es que lo que aquí tenemos es la personalidad de Elon Musk convertida en un meme rodante. Porque ya me diréis qué otro vehículo puede reproducir todo tipo de sonidos para su bocina, como por ejemplo la cucaracha, sin ir más lejos, y que suene fuera del vehículo. Podemos montarnos un espectáculo de luces y colores con las ópticas del vehículo. Podemos hacer que el vehículo se tire pedos en cada una de sus 4 plazas a voluntad o cuando activamos los intermitentes. De locos. Podemos además poner aquí una chimenea con su fuego crepitante y la música que hayamos elegido. Y además incluso podemos convertir la superficie del navegador en Marte. La calidad de esta pantalla es simplemente sensacional, tanto por calidad gráfica como por resolución. Y curiosamente no tiene ni Apple CarPlay ni Android Auto, pero con toda la conectividad integrada que lleva, ni siquiera la vamos a echar de menos. La pantalla del Beide Seal tiene 15,6 pulgadas y emplea un sistema operativo basado en Android. Es muy fluida, como estáis viendo. Fijaos, por ejemplo, la navegación, lo fluida que es y lo similar que es a una tablet Android con estos widgets y estos accesos directos. Es medianamente intuitivo acceder a las funciones del vehículo, diría que más o menos igual que en el caso del Tesla, pero la interfaz no es tan bonita ni tan pulida. Además, por supuesto, la climatización está integrada en la pantalla. Y la cosa curiosa es que la pantalla la podemos poner en orientación vertical si así lo deseamos.
Personalmente me gusta más en orientación horizontal porque aquí la parte superior nos puede bloquear algo de visión a través del parabrisas. A mí no me bloquea la vista, pero está justo al límite. En cuanto a tecnología, el BEI de SEAL está claramente por encima de la media del mercado, pero no llega a la calidad, a la fluidez y a las posibilidades que ofrece el sistema de infoentretenimiento de Tesla. Así que en este punto el Tesla gana claramente la partida. Comenzamos el análisis de las plazas traseras del Tesla Model 3 con el acceso a las mismas. Como podéis ver, el ángulo de apertura de la puerta es bastante bueno y el hueco que dejan para acceder a las mismas es bastante grande y bastante regular, sin elementos de diseño que condicionen el acceso a las plazas. Ahora bien, como esto es un coche bajo, cargar o descargar a un niño de su sistema de retención o ayudar a una persona mayor a entrar y salir puede ser algo más complicado. Pero veamos qué tal vamos despacio. Las plazas traseras son las plazas traseras típicas de un coche eléctrico. Como esto es un coche bajo y la batería está situada bajo el habitáculo, nos obligan a llevar las piernas en una posición ligeramente flexionada. Esto en un viaje largo nos puede pasar factura, especialmente si somos de una talla relativamente grande. En cuanto a espacio, bastante bien. Con el asiento delantero regulado para mi postura de conducción, para mi 1,83 m, tengo 4 o 5 dedos para las rodillas. Para la cabeza tengo quizás 2 o 3 dedos y puedo meter los pies bajo el asiento delantero, aunque con ciertas dificultades. Si llevase unas botas en vez de unas zapatillas, pues quizás tendría algo más de problema. Eso sí, el suelo es completamente plano, el asiento es muy cómodo y tenemos muchas amenidades. Concretamente tenemos una pantalla en la que podemos consumir contenidos, podemos ver Netflix, podemos ver YouTube y además podemos regular la climatización individual de estas plazas traseras. Y hay otro detalle muy importante, y es que la calidad de las puertas traseras es idéntica a la de las puertas delanteras. No hay una merma de calidades como sucede en muchos otros coches. El acceso a las plazas traseras del BEI de SEAL se produce a través de unas puertas, por cierto, mucho más grandes que las del Tesla Model 3. Su ángulo de apertura es bastante similar, pero como las puertas son muy grandes, el hueco que dejan para entrar al habitáculo es también muy grande, y esto lógicamente facilita entrar y salir. Con todo, es también un coche bajo, por tanto, ayudar a una persona mayor a entrar y salir o cargar a un niño en su silla infantil va a ser igual de complicado. Pero veamos qué tal vamos despacio. Aquí detrás tenemos claramente más espacio que en el Tesla Model 3. Fijaos, con el asiento delantero regulado para mi 1,83 m, tengo muchísimo espacio para las rodillas y además voy sentado en una posición más natural. Aunque la batería del coche está también debajo de este habitáculo, no tengo que ir con las rodillas tan flexionadas. Eso sí, con el asiento en su posición más baja, no puedo meter los pies por debajo del asiento delantero, o al menos me cuesta bastante. Por tanto, el asiento tendría que estar un poquito más elevado para yo poder meter los pies debajo de él. Y esa posición de conducción a no todo el mundo agrada. La anchura de esta banqueta es considerablemente mayor que la del Tesla Model 3. De hecho, aquí 3 adultos sí podrían viajar de forma más o menos cómoda, aunque lógicamente 2 adultos y un niño viajen mejor. Otros detalles que nos gustan es que la calidad de las puertas, al igual que en el Tesla, es igual en las puertas traseras que en las delanteras, y en cuanto a amenidades es cierto que no tenemos el equipo de infoentretenimiento trasero que tenemos en el Model 3, pero tenemos aireadores y tenemos puertos de carga. Además tenemos bolsillos, 2 bolsillos para dispositivos móviles, un bolso un poquito más grande y por supuesto un cómodo reposabrazos con portabebidas. Aunque por diseño no parezca una berlina, el Tesla Model 3 es una berlina de 3 volúmenes de toda la vida y cuando abrimos el maletero se nota. Lo que aquí tenemos es un maletero de 425 litros, es un maletero típico de una berlina. ¿Qué quiere decir esto? Pues que su boca de carga no es la más ancha ni la más amplia. Está a una muy buena altura del suelo, eso sí, pero cargar objetos muy voluminosos aquí va a ser más complicado que en un familiar o que en un todocamino, lógicamente. Este maletero además tampoco tiene unas formas especialmente regulares. Es bastante profundo, como es típico en una berlina, pero tenemos también huecos profundos a ambos lados y aquí debajo tenemos un doble fondo
muy profundo. No tenemos una rueda de repuesto, pero al menos sí que tenemos bastante espacio para los cables de carga. Echo de menos además un guarnecido en esta boca de carga. ¿Pero qué pasa con el BYD? Vamos a verlo. De nuevo, este coche no parece una berlina, pero es una berlina de toda la vida. Y lo que os tengo que decir es que tras haber medido la boca de carga de ambos coches, resulta que son idénticas. Simplemente esta boca de carga está a una altura ligerísimamente superior, concretamente 2 centímetros superior. Además, la boca de carga en este sentido está guarnecida con plástico, por tanto, el acceso al maletero al menos es mejor. Eso sí, su volumen es ligeramente inferior, 400 litros. Sus formas son más regulares, es más profundo, pero a cambio tenemos un doble fondo que es más pequeño. Para batir los asientos se hace desde tiradores situados en el interior del coche en ambos vehículos, pero el espacio de carga de ambos coches no termina aquí. Y es que como ambos coches son eléctricos, ambos coches tienen maleteros delanteros, conocidos como frunks, si os gusta pronunciar las cosas en inglés, o frunks, si lo queréis españolizar. Para abrir el capó del Tesla lo tenemos que hacer, por cierto, desde un comando en la pantalla, como tantas cosas en el Tesla. Tenemos una cubeta de 88 litros de volumen y formas muy aprovechables. Ahora mismo tenemos el compresor de las ruedas y unos triángulos de emergencia, pero aquí podríamos incluso poner 2 bolsas de viaje. Al final, con esta cubeta de 88 litros y un maletero de 425 litros, tenemos 513 litros de volumen total de carga. Vamos a ver el BYD. Su capó se abre desde un tirador situado en la rodilla del conductor, mucho más tradicional. Y lo que aquí tenemos es, de nuevo, otra cubeta, en este caso protegida por una puerta, de 53 litros de volumen. Es algo más pequeña, pero sus dimensiones son también bastante aprovechables. Y en ella podríamos llevar, por ejemplo, los cables de carga. En conjunto, este coche tiene 453 litros de volumen de carga. Antes de entrar a analizar la dinámica del Tesla Model 3, y aunque no es el detalle más importante de esta comparativa, ya que lo que valoramos es el concepto de vehículo en sí y el dinamismo del vehículo per se, tenéis que saber que esta es la versión básica del Tesla Model 3, la versión de tracción trasera con un solo motor y 513 kilómetros de autonomía WLTP. La versión de acceso del Model 3 tiene 283 caballos y propulsión trasera. Aunque su batería es de solo 60 kWh útiles, su gran eficiencia le permite tener 513 km de autonomía. Hace el 0 a 100 en 6,1 segundos y alcanza los 201 km/h. Su peso es contenido para ser un eléctrico, pesa 1.840 kilos en orden de marcha. He de deciros que me gusta mucho el tacto de conducción de este Tesla Model 3. Y no lo digo porque sea un coche bien aislado o porque sea silencioso como todo buen coche eléctrico. Lo digo porque la experiencia de conducción, la experiencia del usuario, es muy sencilla, es intuitiva, es fluida, es como debería ser en un buen producto de electrónica de consumo. Es tan sencillo que una persona que jamás haya conducido un coche automático o incluso que jamás haya conducido un coche eléctrico se sentirá como en casa conduciendo este Tesla Model 3. Me gusta mucho el tarado de la suspensión. Es una suspensión que mima a los ocupantes, que filtra muy bien las irregularidades del asfalto, pero que al mismo tiempo sujeta al coche de una forma excepcional. No es una suspensión especialmente dura, pero este coche tiene un paso por curva absolutamente excelente. Y creo que una de las claves de ese paso por curva es que tenemos un peso en vacío de poco más de 1.750 kilos. Algo posible porque esta es la versión básica del coche. Pero es que incluso siendo la versión básica del coche, tenemos un tacto de conducción muy deportivo. No solo porque la batería vaya bajo el habitáculo y por tanto tengamos un centro de gravedad muy bajo, sino por este equilibrio del tarado de la suspensión y además por una dirección que es muy directa, muy comunicativa y con un volante de escaso diámetro. De hecho es un volante que me recuerda, salvando las diferencias, al volante de mi Mazda MX-5 y eso es algo que, cuidado, afirmar eso. Otro detalle muy positivo bajo mi punto de vista es que incluso siendo la versión más básica del coche, tenemos un empuje muy elevado, tenemos muy buenas prestaciones y todos los controles, especialmente el acelerador, responden de forma muy precisa y a nuestras órdenes.
En esta prueba, la versión del Tesla que estábamos probando era la versión de acceso, pero en el caso del BYD Seal estamos probando la versión tope de gama, denominada Seal Excellence All-Wheel Drive. Tiene 530 caballos, tracción total y una autonomía combinada de 520 kilómetros. Tiene 530 caballos y tracción total. Su batería de 82,5 kWh de capacidad y química LFP le permite tener 520 km de autonomía WLTP. Hace el 0 a 100 km/h en 3,8 segundos, pero limita su velocidad punta a 180 km/h. Su peso en orden de marcha es de 2.185 kilos. Aunque sean coches en planteamiento muy similares y también en ejecución, este coche al volante se siente bastante diferente al Tesla Model 3. Aunque sus dimensiones son casi calcadas, este coche se siente algo más grande y su posición de conducción quizás es ligeramente más elevada. Pero sobre todo las diferencias se notan en las inercias. Y es que esta versión tope de gama del BYD Seal roza las 2,2 toneladas en orden de marcha. Es decir, es un peso casi media tonelada más alto que el del Model 3. Este peso elevado obliga a instalar una suspensión más firme, capaz de sujetar mejor la carrocería y el peso del vehículo. Aunque el tacto de esta suspensión es tirando a confortable, es una suspensión que en ocasiones puede resultar algo más seca. De nuevo, tiene que soportar mucho peso y al mismo tiempo garantizar un buen paso por curva en una versión de este coche orientada al rendimiento. Como es evidente, este coche corre muchísimo más. Piso el acelerador y el coche se catapulta. Tiene unas prestaciones muy elevadas. Pero la forma en la que reacciona a mis inputs no es tan precisa ni tan instantánea como es en el caso del Tesla Model 3. La dirección es menos directa, es mucho más filtrada, apenas me transmite nada y es un coche que se siente menos dinámico pese a ser un coche bastante más potente y bastante más rápido en cuanto a rendimiento puro y duro. En consumos y eficiencia, Tesla da el do de pecho. Ningún otro coche de su clase se le acerca en eficiencia y en nuestra prueba su media de consumos ha oscilado en torno a los 15 kWh a los 100 km. Además, puede cargarse a potencias de hasta 170 kW y, por supuesto, acceder de forma nativa a la cómoda red Supercharger, con mucha disponibilidad de puestos de carga de gran fiabilidad. Por su parte, el BYD Seal ha tenido un consumo medio en el entorno de los 19,5 kWh a los 100 km, en parte achacable a ser una versión de alto rendimiento. Pero queda claro que es un coche menos eficiente que el Tesla a igualdad de versiones. Basta con echar un ojo a su homologación de consumos. Su potencia máxima de carga es de 150 kW en corriente continua. El Tesla Model 3 de acceso que hemos probado tiene un precio de tarifa de 41.490 euros. Es un precio imbatible, pero es un precio de julio de 2024, ya afectado por los aranceles impuestos al coche eléctrico de origen chino. A la hora de completar este vídeo, no obstante, Tesla ofrece un descuento adicional de 3.290 euros llamado Tesla Boost. Por su parte, el BYD Seal arranca en 46.990 euros de precio de tarifa en su versión de acceso. Esta versión supera ligeramente en autonomía y prestaciones al Model 3 de acceso, con 570 km de autonomía y un 0 a 100 de 5,9 segundos. Si hablamos de versiones de alto rendimiento, se aprecia una mayor diferencia entre ambos coches. El Model 3 Performance arranca en 57.490 euros, con 528 km de autonomía y un 0 a 100 de 3,1 segundos. El BYD Seal Excellence All-Wheel Drive tiene una autonomía casi idéntica, pero esta versión de alto rendimiento es más lenta y pesada, con un 0 a 100 de 3,8 segundos. A cambio, su precio es de solo 48.990 euros. A mayores, Tesla dispone de una versión de gran autonomía y tracción total del Model 3, con 629 km de autonomía y sin equivalente directo en BYD. A continuación podéis ver la tabla de puntuaciones de esta comparativa. De forma objetiva, el Tesla Model 3 es el ganador de esta comparativa, aunque con un margen relativamente estrecho con respecto al BYD Seal. El BYD Seal vence en cuanto a espacio, en cuanto a comodidad y sobre todo da un gran repaso al Tesla Model 3 en ergonomía.
Pero el Tesla Model 3 gana la partida de forma apabullante en cuanto a dinamismo, en cuanto a eficiencia y en cuanto a tecnología. Más allá de una puntuación objetiva que puede ser diferente, ambos coches van dirigidos al mismo tipo de público y son técnicamente muy similares, pero este público objetivo los percibe de forma diametralmente diferente, especialmente en cuanto a imagen de marca. Nos guste o no, Tesla es a día de hoy sinónimo de coche eléctrico, al igual que iPhone lo es de smartphone o al igual que Kleenex lo es de pañuelos desechables. Siguiendo el símil con el que iniciamos el vídeo, un Android de gama alta puede ser objetivamente mejor que un iPhone en cuanto a especificaciones o rendimiento de su batería, pero a ojos del público, un iPhone sigue siendo visto como un objeto de estatus o como un objeto de deseo. ¿Y tú? ¿Eres de Android o eres de iPhone? Nos vemos en otro vídeo. Hasta pronto.